los tres aspectos generales: movimiento semiparabólico, movimiento parabólico y movimiento circular uniforme para quienes acaban de llegar. Entonces, con esos tres vamos a hacer el cierre en la parte de la cinemática, sea asociado a todo lo que tiene que ver con el movimiento, sin tener en cuenta qué es lo que lo motivó a que ese objeto se moviera, por decirlo así, o qué hizo que se desplazara, ¿sí? Mm, no olviden algunas cositas, muchachos, que todavía me están pasando, no está de más, por eso se colocó. Sobre todo esta, cuando vayan a enviar la actividad, recuerden colocar los nombres completos y el curso, porque a veces no se sabe. Pues tengo la particularidad de que recibo trabajos incluso hasta de la mañana. Entonces, si no, bueno, mal que los marcan, a veces colocan los apellidos, entonces ya identifico que es de la mañana. Pero en lo posible, traten de que vaya todo completico en ese caso, ¿listo? Bueno, en este marco teórico y haciendo referencia a esta parte del movimiento semiparabólico, entonces aquí sí resulta algo interesante, y es que en este movimiento, como ustedes lo observan, hay varias cositas que ya hemos abordado. Primero, pues entender que el movimiento semiparabólico pues está haciendo referencia a una trayectoria que va a describir un objeto cuando éste se lanza de forma horizontal, como en este caso, este cañón que dispara esta bola. Entonces describe mmm, una trayectoria semiparabólica, pero una vez el objeto sale expelido, digamos, de acá, del acantilado, él empieza a descender, ¿sí? Adquiriendo un arco, un semiarco, y obviamente dirigido hacia la Tierra. Entonces, podemos visualizar nosotros en este gráfico? Que el objeto realmente se está comportando de forma vectorial, ¿sí? En su caída, y por lo tanto podemos identificar varios aspectos o variables físicas a estimar o calcular. Una de ellas pues va a ser, por ejemplo, el tiempo que se demora el objeto en caer. Cuando digo que lo que se demora el objeto en caer, pues estoy dando referencia ya a un movimiento que ya acabamos de ver, que fue el de caída libre, que está muy ligado a ello. Incluso se explica la caída de esta bala a partir de esas ecuaciones. Pero también ustedes observan que hay otras variables que están aquí inscritas en este proceso. Por ejemplo, ustedes en esta gráfica aquí pueden apreciar que eh, ella tiene unas componentes, y esas componentes, ¿a qué referencia? A una velocidad. Entonces quiere decir que cada vez que el objeto va cayendo, va a presentar una velocidad totalmente diferente, porque él está siendo acelerado hacia el centro de la Tierra, o sea, con tendencia a caer al suelo, ¿cierto? Entonces, eh, pues hay objetos que uno dice, mm, pueden que desciendan, pero en este caso hay que analizar que el comportamiento de caída de él es de manera vectorial, de tal forma que va a estar amarrado, por decirlo así, o ligado a dos componentes rectangulares que son las velocidades. ¿Cuáles dos velocidades? Una va a estar dirigida en este eje que ustedes ven acá arriba, en este eje horizontal de color gris. Entonces, ¿cómo aprecio eso? Pues cuando la bala sale expedida, por decirlo así, ella trata de seguir esa trayectoria lineal. Vea el vector cómo está el de color negro aquí. Pero por efecto gravitacional, la esfera o la bala alcanza a curviarse, y entonces empieza a tomar una forma de arco y con tendencia a caer, ¿sí? No libremente, esta vez no, porque ya va con una fuerza, pero pues igual va a salir con una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial solamente va a estar ligada al eje horizontal. Es decir, que la fuerza que actúa sobre ella, la bala es lo suficientemente fuerte como para romper, en este caso, el efecto gravitatorio por un instante de tiempo, de tal forma de que cuando ella sale, la velocidad en el eje vertical es cero, ¿sí? Pero en el eje horizontal es total. Y como ustedes ya saben que el eje horizontal es constante, entonces la velocidad inicial, ojo, la componente solamente va a ser la misma en todo el trayecto de la caída del objeto. La única que va a variar va a ser la velocidad en y, porque está sujeta al valor de la gravedad. Entonces, aquí en conclusión, ¿qué podemos ver? Que este movimiento aquí en este plano está ligado a dos tipos de movimiento. Uno,
es el movimiento rectilíneo uniforme, que está sobre el eje horizontal. Y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que está sobre el eje vertical. Entonces miren que ya aparecen dos conceptos que ya habíamos trabajado en la unidad anterior, en la guía anterior, donde nosotros podíamos estimar qué era eso el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, aquí al costado de ustedes de la guía van a apreciar que esta ecuación era la representativa para este movimiento con uniformidad. O sea, cuando era uniforme, cuando la velocidad era constante. O sea, que recorría distancias, desplazamiento, trayectorias en forma lineal en ciertos intervalos de tiempo, o sea, tiempos iguales. Es decir, recorrió 5 metros en 2 segundos, pues entonces otros a los 10 metros los tiene que recorrer en 4 segundos. Los 15 metros en 6 segundos, o sea, que va a haber un aumento proporcional. Cada 5 metros los va a recorrer en 2 segundos, por lo tanto la velocidad se va a mantener constante. Y esto prevalece en este movimiento semiparabólico, ¿sí? Bueno, eso es como una pequeña así ambientación para que usted lo vayan a ir teniendo en cuenta. La otra semana pues ya estaremos profundizando más en estas partes para que se lleven, digamos, pues en una impresión diferente a lo que corresponde a este concepto. Entonces aquí ya como le dije, movimiento horizontal y movimiento vertical, uno donde la velocidad o sea, no cambia, es constante, y el otro donde la velocidad es digamos, tentada a variar por el efecto gravitatorio, y por lo tanto esa variación se debe al movimiento que describe como caída libre. Entonces, para que vayan acentuando, realmente el lanzamiento semiparabólico está compuesto por dos tipos de movimiento. Uno rectilíneo uniforme y el otro rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Bueno, entonces la particularidad. No sé si hasta ahí tengan de pronto alguna inquietud, muchachos. ¿Sí? Lo que hemos dicho. Yo me imagino que algunos ya tienen, digamos, la guía en sus manos. Creo que la compartí, la guía acá en el grupo. Entonces, si no la tienen, pues me comentan ahorita y se la vuelvo a compartir. Pero ahí, perdón, les he estado, digamos, compartiendo toda esta partecita para que ustedes puedan como ir haciendo una lectura previa y, y no tengan, digamos, pues como dificultad. Estas ecuaciones las podemos nosotros limitar. Aquí están todas, pero si ustedes gustan, yo les había dicho que trabajáramos solamente algunas fundamentales. Por ejemplo, para mí, ¿cuáles son más fundamentales? Estas tres que voy a dejar de color verde. ¿Sí? Estas tres son claves. Entonces ya con ellas yo puedo ir tomando como referencia las ecuaciones que miramos. Miren que esas ecuaciones son las mismas de caída libre, si ustedes las observan bien. ¿Sí? Son las mismas que ustedes tienen en su guía pasada. Ahora, lo que hay que hacer es tener en cuenta lo mismo como dijimos la vez pasada. Hay que leer el ejercicio o el problema en particular, luego identificar cuáles son las variables que están en el ejercicio, como por ejemplo en este caso, podemos identificar que están dando una altura inicial y están dando una velocidad también inicial en este caso, ¿sí? Entonces con ello nosotros nos tienen que llevar a encontrar otras variables, en este caso el tiempo que demoró la pelota o el objeto en caer, el alcance horizontal. Cuando le dicen el alcance horizontal le está dando referencia a la distancia que recorre desde donde se lanzó el objeto, o sea, desde acá hasta acá donde cae, ¿sí? O sea, desde la pata del edificio, por decirlo así, o de la base, la pata de la base, hasta donde cae el objeto. Todo esto que dice aquí la X, eso se llama el alcance horizontal. Y la velocidad justo antes de tocar el suelo, pues como ya lo dijimos en alguna ocasión, es prácticamente una velocidad que se hace tan cercana a ese instante de tiempo con respecto al contacto que hace en la superficie que se pueda minimizar lo más que uno se imagine. Y entonces esa velocidad final, generalmente vuelvo e insisto, va a estar, como ustedes ven que ya está como en forma diagonal,
Ella está ligada a dos velocidades, a dos componentes, una en el eje horizontal que va hacia acá y la otra de forma vertical, como ya lo mostramos en el esquema de acá, ¿cierto? Aquí está clarito esa parte. Entonces, aquí pues ya son cuestiones de ejemplificación, es volver a mirar con respecto a los datos que yo tengo, qué ecuación es la que a mí me sirve, ¿sí? Para poder encontrar mm, o darle respuesta a algunos de los puntos que me están pidiendo. En este caso, pues una de las ecuaciones para emplearse fue esta. Y pues ya reconociendo que lo que nos están pidiendo es encontrar el tiempo, desde esta ecuación ya uno trata de minimizar. Y aquí se dan cuenta ustedes que los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial en Y, ya lo dije arriba, que era 0 cuando el objeto de lanza en movimiento semiparabólico, ¿sí? Entonces esto se hace 0, no queda sino la altura final igual a la altura inicial, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y de esta ecuación, pues finalmente lo que se hace es despejar el tiempo, que quedaría de esta forma, que es lo que aparece acá. Y de ahí entonces ya pasamos allá a la raíz cuadrada, aquí lo que tenemos más acá abajito. O sea, allá raíz cuadrada, saca la raíz cuadrada al tiempo al cuadrado y saca la raíz cuadrada a todo lo que está acá adentro. Entonces, de ahí ya nos viene a definir ya simplemente un reemplazo, ¿sí? Que es lo que ustedes ya saben hacer, despeje de ecuaciones y todo ello. Entonces, esa es la situación, muchachos. Pues aquí no hay mucho, sí que yo esto quiero explicarlo más detenidamente. Simplemente quiero mostrarles como la estructura, cómo está la guía. Igual la mecánica siempre viene siendo como la misma. Se da, digamos, como una conceptualización, problemas de ejemplificación o mostrándole cómo es. Y después vienen al finalizar los ejercicios planteados. En este movimiento parabólico, que es el otro, ya en este caso, pues exactamente cuando describe una parábola, un objeto. ¿Quién me dice qué tipo de situaciones describen una parábola? ¿O en dónde han visto ustedes, por ejemplo, que se describa este tipo de gráficos? En fenómenos naturales, por ejemplo, ¿cuál dirían ustedes? ¿Quién quiere opinar? Uno solito, no todos. ¿Sí? Jason está por ahí. Los que arriesgan el césped, es que no me acuerdo cómo se llaman, que son como unas mangueras que van en la tierra y ellas botan agua, ¿no? Sí, señorita, correcto. Ninguno ha lanzado piedras, ninguno es gaminoso para lanzar piedras, ninguno ha jugado fútbol, baloncesto, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, esos son ejemplos casuales, ¿sí? ¿Quién ha jugado béisbol también, por ejemplo? Eh, y esto en balística, pues cobra mucho más sentido. Entonces, por eso a veces dicen que es tan peligroso hacer tiros al aire libre, porque miren que la trayectoria que describe una bala llega a un punto, a una altura máxima, y ella cambia de dirección y generalmente lo que hace es descender, vuelve y cae, y cuando cae, donde impacte es probable que llegue con la misma velocidad con que salió, digamos, en un primer momento. Entonces, por eso puede ocasionar, digamos, daños y puede ser mortal una bala que se arroje libremente, balas perdidas se dice. Y hay muchas situaciones más prácticas con ello, ¿cierto? Por ejemplo, también puede modelar, por decir algo así, el salto de un grillo, ¿sí? Salto de un caballo en un obstáculo, una carrera de obstáculos. El salto también de una persona, un atleta, carrera de obstáculos, o cómo salta ustedes. Por ejemplo, sería interesante darle explicación a un fenómeno físico de cómo o cuál es la altura máxima que puede alcanzar en promedio o la máxima en un determinado grupo de personas, ¿sí? O cuál puede ser el salto mayor en un determinado grupo de personas o clasificándolas por estatura. Mire que puede salir un trabajito de campo interesante y con eso se aprende mucho.
que esa es la intención de la física, ¿no? Más involucrarnos por esa partecita. Pero bueno, entonces la intención aquí en este movimiento es que eh, pues ya no va a ser semiparabólico, porque semiparabólico era de aquí hacia abajo. Ya cuando es parabólico, el objeto está sujeto ya a una amplitud angular, es decir, exactamente al ángulo, una medida. Y esa medida pues va a implicar mucho, porque usted es diferente lanzar un objeto, por ejemplo, a 30 grados, a que lo lance a una amplitud de 45 grados, o que lance un objeto a 90 grados. Usted ya cambiaría, por ejemplo, a 90 grados ya no se convertía en movimiento parabólico, sino totalmente en un movimiento en caída libre, ¿sí? Porque el objeto sube y vuelve baja. Tal vez el movimiento semiparabólico sea muy, perdón, parabólico sea muy pequeño cuando se logre visualizar un ángulo de 90 grados, pero es más una cuestión de caída libre que de movimiento parabólico, porque si cuando usted ya le saca el ángulo de 90 grados, pues en muchos casos va a dar cero, por ejemplo, seno de 90 va a dar 1 y coseno de 90 pues va a dar cero, entonces ahí se convierte en un sistema de ecuaciones de caída libre. Entonces, ahí cobra sentido esta parte. Lo único nuevo aquí son estas ecuaciones que ustedes van a ver ahí en sus guías. Pues ni tan nuevas porque realmente estas ecuaciones ustedes las tienen también desde la primera guía de refuerzo, que fue lo referente a vectores. Por eso yo le insistía tanto en la parte vectorial, cómo identificar las componentes. Al menos estas dos ecuaciones son claves. Estas de aquí, que dice B sub I X, o sea, la velocidad inicial en el eje horizontal y la velocidad inicial en el eje vertical. Entonces miren que ambas componentes están ligadas a la velocidad inicial con que salió el objeto en un primer momento, o sea, con qué velocidad salió desde aquí. Y entonces para allá las componentes, tanto en X como en Y, se utiliza estas ecuaciones, pero bajo la velocidad inicial que se le impregnó al objeto en un primer momento. Esta que dice X máximo, pues es el alcance máximo horizontal, es decir, con esta ecuación que dice velocidad inicial al cuadrado por el seno, vamos a ampliar un poquito, por el seno de 2 veces el ángulo que forma ahí entre el objeto y la superficie terrestre sobre la gravedad, esta ecuación lo que me va a describir es qué distancia realmente fue la que se logró cuando el objeto se lanzó desde este punto y describió esta parábola y llegó a este otro punto, acá. Entonces, con esa ecuación se da respuesta, digamos, a este tipo de situaciones. Y este Y máximo, pues es la altura máxima. O sea, la altura máxima que adquiere el objeto cuando llega a su punto donde cambia de dirección, la curvatura, digámoslo así, del objeto, su punto más alto. Entonces ahí está Y máximo, es la altura máxima, y para estimarla entonces se hace uso de la ecuación que relaciona la velocidad inicial pero al cuadrado, y luego se multiplica por el seno del ángulo que está formando, pero también va al cuadrado, y se divide entre 2 veces el valor de la gravedad. Y la última es el tiempo de vuelo. ¿Qué quiere decir el tiempo de vuelo? Pues realmente, muchachos, es lo que se demora en salir desde aquí, hacer todo este recorrido y llegar hasta acá, ¿sí? Entonces esas son las 5 ecuaciones básicas para este movimiento parabólico o aunado o sumado con las de caída libre, ¿sí? Entonces con estas 5 ecuaciones más las 3 de caída libre que están acá, que me hicieron, estas 3 de verde, con ellas se le da respuesta al movimiento parabólico, ¿sí? A este. Ahora pues aquí viene un ejemplo particular. Este ejemplo pues está asociado a este movimiento. Y entonces mire, aquí ya viene el caso particular de un jugador de fútbol pateando un balón. Y entonces cuando lo patea forma un ángulo de 40 grados.
ese es un primer dato. Y el otro es que le genera una velocidad pues de 20 metros por segundo. Cuando dice le genera, pues es entendible que cuando lo golpea va a ser la velocidad inicial. Entonces, con esos dos daticos, más el valor de la gravedad que ustedes ya conocen, ¿sí? Van a tener que determinar el alcance máximo, la altura máxima, el tiempo de vuelo, la altura alcanzada al cabo, digamos, de los 1 y la posición horizontal al cabo de los 2 segundos. Entonces, haciendo uso de las ecuaciones que ya tenemos ahí, empieza uno a leer respuesta a esos interrogantes que ya conocemos, ¿sí? Entonces, pues ahorita no me voy a detener en ello. La próxima clase yo trato como de colocar algunos ejemplos, pero por temas vamos a trabajar de tal forma de que en una semana abarquemos, por ejemplo, movimiento semiparabólico y parte del parabólico. En la siguiente semana trabajamos el movimiento circular y en la última hacemos un remate de lo que estamos hablando, ¿sí? Para tener como una apropiación y un manejo para que ustedes vayan a ir avanzando en su guía, ¿sí? Pero sí les recomiendo, muchachos, como siempre le he dicho, no dejen para la última semana hacer todo. ¿Listo? Y el último movimiento que estaremos retomando es este del movimiento circular uniforme. Y como su palabra le indica y como lo decía en un primer momento cuando iniciamos, para ese tipo de movimiento hay que dejar claro varias cosas. Por ejemplo, si esto representa, como lo está diciendo acá, pues algunos, bueno, sujetan una piedra, una cuerda, pero digamos usted sujeta un tarro con agua de gaseosa, que más práctico. Y usted empieza a darle vueltas. Cuando usted está aquí en el centro dándole vueltas a ello, usted va a ser el centro de la circunferencia. Ustedes ven que vea estas lineecitas verdes están cambiando de dirección. ¿Sí? O sea que podemos concluir que la velocidad que lleva el objeto que experimenta aquí, la que usted siente ahí, como si usted fuera, por ejemplo, ahorita le cambio la situación, si usted fuera el que está aquí en la Tierra, ustedes no sienten que están moviendo realmente con una velocidad, ¿cierto? Pero les comento, nosotros nos estamos moviendo a unas velocidades grandísimas, ¿sí? Como subirse, pudiéramos viajar casi que a la velocidad del sonido, pudiéramos montarnos en un eco y experimentar qué velocidad hay, que son de 300 kilómetros por 340 metros por segundo, que es bastante alto comparado, por ejemplo, con velocidades de objetos acá en la Tierra. Entonces es casi como subirse aquí y un poquito más, y nosotros no experimentamos, pero si pudiéramos medir la velocidad desde afuera de la superficie de la Tierra, por allá en el espacio y mirar qué sucede, pues se va a encontrar y realmente eso se denota, ¿no? Cuando podamos calcular, por ejemplo, cuál es la velocidad tangencial o angular de la Tierra, entonces vamos a mirar que esa es grandísima. Pero entonces lo que nosotros estamos viendo es que, dirán, profe, ¿pero por qué no nos emborrachamos? Estamos girando a unas velocidades tan altas. Pues porque la masa suya, la masa mía, la masa de cualquier ser humano, comparada con la masa de la Tierra, es insignificante. Es como subir un piojo en un elefante, ¿sí? El elefante puede sacudir, escasamente siente que sacude. El elefante puede pegar una estampida y tal vez la pulga o el piojo no sienta, digamos, mucho tropel, mucho movimiento, porque pues las masas son totalmente diferentes y eso es como muy insignificante la una con respecto a la otra. Entonces, hay una cosa que aquí sí les garantiza, muchachos, en este movimiento. Como uno puede encontrar velocidades, se encuentra de que pues igualmente la cuerda nunca va a variar su longitud, por lo tanto va a describir una trayectoria totalmente curvilínea y va a ser homogénea en todas partes, es decir, la medida del radio va a ser el mismo. Y como les decía, la magnitud de la velocidad, ella sí cambia, perdón, es constante, nunca cambia, pero la que sí cambia es la dirección que asume este cuerpo, porque ustedes ven que estos vectores verdecitos, mire cómo, si este punto lo colocara ahorita acá,
ya este vector me quedaría de otra forma. Vea, por ejemplo, este y este. Entonces, como esos vectores están cambiando, entonces esa velocidad ya es variada. Pero, como dirán, profe, pero ¿por qué no está confundiendo si dice que el movimiento circular uniforme es cuando la velocidad es constante? Es constante, pero la magnitud, pero su dirección está cambiando, entonces eso es lo que hace que exista, digamos, una relación diferente. Y por eso no se asume tanto como un movimiento circular uniformemente acelerado, sino que es un movimiento circular uniforme, porque realmente la magnitud se mantiene constante en todo el movimiento. Ahorita, todo cuerpo que esté describiendo una forma circular, pues va a tener algunos elementos, algunos conceptos. Los más frecuentes son hallarle el periodo, y el periodo, pues ustedes conocen que es como algo regular, algo cíclico, ¿cierto? Entonces, uno dice, bueno, ¿cada cuánto amanece? ¿Cuánto es el periodo? Cada 24 horas estamos cumpliendo un día, ¿cierto? O en nuestro caso, mm, ¿con qué regularidad, con qué periodo usted se hace, en el caso de las damas, se hace, digamos, un tratamiento de belleza? Eh, ¿Con qué regularidad, con qué periodicidad ustedes mm, se ponen, digamos, elegantes? Entonces, ahí estamos mirando de que esa regularidad indica de que usted va a hacer cosas comunes en ciertos tiempos, ¿cierto? Como por ejemplo, usted con qué periodicidad eh, usted almuerza. Ah, profe, yo estoy almorzando pues almorzamos cada 24 horas, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que, pues cada día es el almuerzo, pues obviamente. Y ahorita hay otro concepto que es el que nosotros llamamos frecuencia. Y la frecuencia, pues, está muy asociada, digamos, al periodo. Prácticamente la podemos definir como lo contrario. Pero la frecuencia es, digamos, como las repeticiones. Ahorita les pregunto con respecto al almuerzo. O sea, si el periodo es cada 24 horas, entonces, pues les puedo decir, en un mes, ¿cuántas veces usted ha almorzado? Eso ya sería una frecuencia. El periodo es el tiempo y la frecuencia es como el número de veces que usted come en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, vuelvo y repito, vea, el periodo es el tiempo que usted se demora o que se demora así para obtener un almuerzo al otro. Y la frecuencia es cuántos almuerzos se toma, por ejemplo, en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que el periodo es inverso con la frecuencia. Es decir, el periodo me va a encontrar como el tiempo y la frecuencia me va a encontrar como el número de repeticiones que usted hace una cierta cosa, por decirlo así, empleando un cierto tiempo. Entonces, esta expresión es clave porque ella relaciona el tiempo, el periodo y la frecuencia, de tal manera que cuando usted multiplica periodo y frecuencia le va a dar uno siempre, porque eso está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Hay otra unidad también importante que surge aquí a raíz de estos conceptos que ustedes ya la conocen. Recuerden que por allá en primaria le hablaban a uno de radianes y de grados. Y esto es importante hablar de radianes porque hay muchas veces que cuando usted ya está, digamos, en ejercicio de alguna actividad propiamente técnica o profesional, por decir algo, usted entró a trabajar en una empresa donde fabrican piñones para motocicletas o hacen platos, todo lo que tiene que ver con engranajes. Entonces allá nos tocaría que hablar, en muchas veces mirar si es más viable hablar de radianes o hablar de grados para ponerle las puntas o los pines a los piñones, ¿sí? Dicen, no, es que quiero un piñón de cierto radio y que tenga, por decir algo, 10 dientecitos, decimos nosotros, ¿sí? O 13, 14 o 15. Entonces ahí ya tengo que jugármela porque tengo que tener en cuenta que si yo voy a trabajar, por ejemplo, con radianes que son números con expresiones decimales, pues es más difícil. En cambio, trabajo con ángulos, yo puedo, si me dicen, por ejemplo, que haga un piñón de 36 objetos, entonces ya me queda más práctico. Permítame, muchachos, que voy a tener una llamada que tengo acá un par de familia que la estaba ya esperando. Ya un momentico.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes que estaba atendiendo una llamada a un padre de familia. Me da pena cortarles así, pero pues que era como importante. Entonces les comentaba que ahí sí hace, digamos, necesario esa parte y entender muy bien esas situaciones en particulares. Ahora, en estos movimientos se presentan velocidades, como por ejemplo, una que es la velocidad angular. ¿Y esa cómo se define? Pues una velocidad angular se define como la rapidez con que cambia el ángulo en un segundo, ¿sí? Entonces, generalmente se mide en radianes sobre segundo, o sea, esa velocidad angular lo que está midiendo es lo que va a girar usted, a moverse usted en un determinado ángulo empleando un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ese ángulo en determinado tiempo, entonces, le denota es una velocidad angular. Y entonces tenga en cuenta que la velocidad angular, si es, por ejemplo, una vuelta completa, entonces mire que se puede convertir en 2pi por f. Ya después les tendré un poquito más de paciencia y ustedes también conmigo para explicar estas ecuaciones, que por lo pronto lo que quiero es que identifiquen de cómo está compuesto esta unidad y qué variables físicas podemos encontrar. Esa velocidad angular, lo que quiero que vayan con la idea es que está asociada a un ángulo y la velocidad tangencial está asociada es sencillamente a la medida, digamos, que le pueda generar el radio de una circunferencia. Entonces, por decir algo, puede tener mayor velocidad tangencial una cuerda de 1 metro a una cuerda de medio metro. O sea, puede tener mayor velocidad tangencial. Si yo ubicara a una persona aquí y otra por acá, ¿cierto? Entonces, ahí encontraría variaciones en esas velocidades tangenciales. La angular sí sería la misma para los dos casos, porque ambos recorrerían ángulos en el mismo tiempo, lo que cambia la velocidad tangencial. Y pues aquí, muchachos, vienen otro concepto que es el de la aceleración centrípeta y está muy ligado a la variación de la velocidad angular. O sea, mire que solamente estamos trabajando la aceleración centrípeta es con respecto a la velocidad angular, pero después se asocia también a la tangencial, pues se supone que se va a mantener constante esta velocidad tangencial, pero la magnitud, la dirección sí va a cambiar constantemente, estos vectores verdes, pero la magnitud de ellos sí va a ser la misma porque el radio va a ser el mismo en todo el caso, ¿sí? Entonces, esas son las variables. Aquí viene un ejemplo que se retoma con cada uno de los conceptos, por ejemplo, pues una piedra que se amarra a una cuerda de 30 centímetros sería el radio y gira a razón de 5 giros en 2 segundos. Esto sería como determinar, cuando yo digo así, 5 giros en 2 segundos como la frecuencia, ¿sí? Es dividir 5 entre 2 me va a dar 2.5, lo que tengo acá, o como lo tiene aquí expresado, que es 1 sobre 0.4 segundos porque es el periodo. Recuerden que hay una relación inversa, ¿sí? Da lo mismo dividir 5 entre 2 que 1 entre 0.4, que es el periodo que registró acá. Y vienen a determinar también la velocidad angular, la tangencial y la aceleración centrípeta para ese caso. ¿Qué les propongo yo, muchachos? Que les dije la vez pasada. Aquí viene una serie de actividades que son las de ustedes. Vienen 10 ejercicios, 15 ejercicios, ¿sí? ¿Qué les propongo? Para que no me entreguen de pronto toda esta guía, o si ustedes quieren, pues me entregan los ejercicios, ya ustedes es cuestión de autonomía y mirar qué es más fácil. Me pueden enviar los ejercicios o sencillamente yo les puedo habilitar un cuestionario aleatorio de 15 preguntas o un poquito más para que ustedes de pronto puedan responder digamos, desde la plataforma o desde un enlace que le pueda generar en el mismo grupo. Y esa sería entonces su nota, lo que saquen en ese cuestionario. Si es el caso, si lo quieren presentar de esa forma. De no ser así, pues entonces me envían el desarrollo de estas actividades. ¿Listo?